Bueno, y acá está Mariela Coleta, mujer, joven, rarísimo si uno piensa en el Comité Capital del radicalismo, el lugar de Francisco Rabanal, de Julián Sancerni Jiménez, de Enrique Nosiglia, digamos, un lugar con una tradición muy marcada dentro de Fernando de la Rúa, en un partido que uno lo hace más bien misógino, que es el Partido Radical, y donde se respetan mucho jerarquías que el que no está dentro no entiende muy bien. Entonces, mi primera pregunta, Mariela, bienvenida, es ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo te colaste para presidir el partido en la capital? Buenas noches, Carlos. Gracias. En primer lugar, el partido hace un tiempo que viene trabajando muchísimo estas cuestiones. Hace algunos años una generación llegó al Comité Capital y empezó a plantear que era importante renovarse. Hoy lo vemos digamos, el fruto de todo este trabajo, en que una mujer, después de casi 130 años de historia, preside al Comité Capital. Pero la verdad que el partido trabaja muchísimo. ¿Tu antecesor es Emiliano Jacobiti? No, Guillermo de Maya. Ah, Guillermo de Maya. Previamente y antes Jacobiti. Así es. El partido, por ejemplo, te cuento, el año pasado hizo toda una capacitación de la ley Micaela para todo el partido. El partido también aprobó como único partido en Argentina un protocolo de violencia para un partido. También armó sus listas en las internas con composición paritaria y así también la mesa de conducción actual es paritaria, además de que una mujer preside el comité. Entonces, se viene trabajando hace mucho tiempo en esto y el producto final es que hoy por fin una mujer lo pueda presidir. ¿Qué es el feminismo en política? En la discusión política, en la agenda electoral, en la movilización de la gente respecto de los temas públicos. ¿Qué papel juega? Bueno, creo que es un movimiento que todavía no tomamos dimensión de hasta dónde va a llegar, ¿no? Creo que por fin se puso en la agenda de discusión la desigualdad que teníamos las mujeres en muchos aspectos y todavía queda muchísimo por recorrer, pero es indudable que vemos transformaciones importantísimas. Yo nací cuando mi mamá se hacía llamar por el apellido de Casada, ¿no? Algo que hoy por hoy lo vemos imposible en la práctica. Entonces, con ese ejemplo pequeño se ha avanzado tanto en poner sobre la mesa un montón de cuestiones que dejaban la situación desigual para las mujeres y que todavía tiene que seguir discutiéndose porque no está todo saldado. Vos estudiaste en Ciencias Económicas. Así es, contadora. Y militaste en el Centro de Estudiantes, presidiste un Centro de Estudiantes, Franja Morada, supongo. En realidad, la Franja es parte de un frente mucho más grande que conduce la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? A ver, contanos un poco. Bueno, mira, es un ejemplo para contarte y creo que es lo que planteamos hoy en la política argentina. En la Universidad de Buenos Aires conduce gente que ideológicamente pertenece a por ahí espacios distintos, pero sin embargo estamos todos de acuerdo en qué modelo de universidad queremos. Y eso es lo que conduce hoy la Universidad de Buenos Aires. Digo que es un ejemplo importante de destacar porque me parece que así tiene que ser la política y eso es lo que planteamos desde el radicalismo para una coalición a nivel local y a nivel nacional. Una coalición que ponga sobre la mesa en qué puntos de acuerdo tenemos para representar a más gente, para ser más amplios. ¿Le estás dando un consejo a Alberto Fernández o me equivoco? Y me parece que... A ver, contá un poco cómo estás viendo este lío. Bueno, las relaciones entre ellos. Además, viene bien que sos contadora, estudiaste en Ciencias Económicas. En primer lugar, creo que al gobierno le falta muchísima planificación, ¿no? Que toma decisiones muy improvisadas y que, vos lo decías recién, no tiene un orden claro de hacia dónde vamos. Creo que este gobierno se propuso ganar una elección y no generar los consensos o las ideas claras de hacia dónde hay que ir. Y ahí está el grande problema, que uno no va a gobernar bien por ganar una elección. Eso no ayuda y no termina de ser herramienta para dar las peleas que hacen falta a la Argentina. Uno necesita generar grandes consensos, una idea clara hacia dónde vamos, llamar a todos a dialogar. Uno no puede solo gobernar y hacer las transformaciones que hacen falta. Entonces, creo que ahí está la falta de este gobierno. El gobierno no hace parte, por ejemplo, con el tema de las escuelas a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde esa falta de diálogo que se ve en eso que es básico, que es la educación de los chicos. Y en esa vocación por el consenso, por abrir la discusión, por incorporar, ¿cómo la pensás a Cristina? ¿Qué te parece a vos, Cristina?
Y bueno, yo creo que Cristina ya hemos tenido la experiencia y ya sabemos lo que representa. Ella fue la autora principal de la grieta que destruyó a las relaciones entre los argentinos. Me parece que es más de lo mismo y se sigue jugando a apostar a eso que es la grieta, en contraposición a fomentar el diálogo, que es lo que hace falta. Yo creo que... A ver, vamos a detenernos un poquito en ese punto. ¿Vos crees que alguien puede generar la grieta esta o que en realidad trabaja sobre una fractura que hay en la cabeza de la gente mucho más consistente y que está en la sociedad, el conflicto? No, yo creo que se ha trabajado mucho en sostener la grieta porque ha sido funcional a ganar elecciones. Pero, como decía recién, esto no lleva a que puedas gobernar. Uno no gobierna ni da transformaciones grandes solamente con ganar la mitad más uno de una elección. Ahora me da la impresión de que le estás hablando a Macri. Bueno, nosotros... Con estas dos cosas que dijiste, ¿no? Es decir, no alcanza con ganar una elección, pienso en la del 17 más que en la del 2015, y la confrontación te puede servir para ganar, pero no para gobernar. ¿Cómo miras la experiencia del gobierno anterior a la luz de esto que estás diciendo? Desde el radicalismo nosotros decíamos en el 2019 que era importante ampliarse más. Y creo que no fuimos escuchados en ese sentido. Para nosotros, cambiemos de vías, ampliarse más y escuchar más, incorporar otras miradas, porque justamente con ganar la elección no te garantiza gobernabilidad. Uno tiene que generar mayores consensos y eso hacía falta y fue lo que no se hizo y yo considero que por eso se perdió la elección. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se perdió? Porque las opciones eran entre elegir una experiencia que fue mala o no volver al pasado que había sido muy malo. Y parece que esa opción nueva, alternativa, terminó siendo Alberto Fernández, que en la práctica vemos que no lo fue. Pero creo que le hacía falta eso a la gente en ese momento, encontrar mayor representatividad e ideas dentro de una coalición con objetivos específicos de hacia dónde tenemos que ir. También creo que hay que mostrar a la sociedad que estamos dispuestos a dialogar más y no a seguir alimentando la grieta. Yo creo que eso tiene que ser el objetivo que planteamos de cara al futuro. Yo estoy convencida de que sin diálogo y sin la búsqueda de consensos no hay construcción de futuro posible. Es condición necesaria para construir un futuro. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer eso si vos decís la culpable de la grieta es Cristina? ¿Cómo llego de ahí al consenso? Porque ya parto de una imputación que me bloquea cualquier posibilidad de discusión. Yo creo que... O dicho de otra manera, ¿no tendrán que ver los dos lados? Yo creo que más que la culpable fue la autora y después se retroalimentó esa grieta porque era funcional para las elecciones. Entonces, me parece que hay que romper con esa lógica y hay que proponer algo distinto. Y esto es lo que estamos encarando desde el Comité Capital. ¿Qué sería? Yo creo que, en primer lugar, fomentar el diálogo y la búsqueda de consensos. En eso, te contaba recién de la universidad, de experiencia de la universidad. Yo trabajo como auditora de la Ciudad de Buenos Aires. En la auditoría somos 7 auditores generales de distintos partidos, elegidos a propuesta de la legislatura porteña, con lo cual constantemente uno está en contacto con quien piensa distinto y trabajamos juntos en cómo construir una auditoría mejor y cómo controlar mejor al Estado. También participo del Instituto Universitario de Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS, que es un espacio donde jóvenes de varios partidos nos reunimos a discutir qué políticas le hacen falta a la Argentina y la verdad que tenemos un montón de puntos en común. Entonces, si yo tengo amigos de peronistas, socialistas, Te pido por favor PRO, que lo nombres al padre Sarazaga, porque si no se va a poner muy mal si decís CIAS y no le agregás liderado por el padre Rodrigo Sarazaga. Así es, le mandamos un saludo también, pero igual... En serio me parece una tarea muy importante la que hace Sarazaga porque nos da el espacio para que podamos escucharnos más. Yo creo que esta práctica de escuchar siempre al que piensa distinto, como te digo que lo veo en la universidad, lo veo en la auditoría, lo veo en el CIAS, es un valor espectacular que hace que nos demos cuenta que siempre hay puntos de consenso. Porque parece que es algo simple, pero le falta a la política argentina buscar cuáles son los puntos en común y trabajar en pos de eso. Entonces creo que lo que tenemos que estar comprometidos, y sobre todo los jóvenes, es en proyectar siempre fomentar el diálogo y terminar de una vez con el juego de la grieta, porque no nos va a llevar a ningún lado. Vos recordabas recién la experiencia de Juntos por el Cambio, y decías, no, el radicalismo no fue escuchado. ¿Qué papel juega el radicalismo hoy en la política argentina? ¿Por qué no fue escuchado siendo un partido tan importante? Era importante el radicalismo en Juntos por el Cambio. Si los radicales se retiraban, evidentemente iba a haber un enorme problema. ¿Qué falló como para que eso fuera así? Digamos, si el otro no me escucha, también es responsabilidad mía.
si soy una fuerza política. Yo ¿Por creo qué el que- Partido Radical no supo hacer valer su posición ahí adentro? Estoy recordando, obviamente muy inspirado por lo que está pasando ahora, la discusión por el aumento de tarifas de comienzos de abril del 2018, antes de la corrida cambiaria. Mira, para mí el radicalismo tuvo mucho tiempo un papel apagado. Ha sido un socio minoritario de una coalición, ha estado en un lugar cómodo y justamente ahí es donde quiero marcar una diferencia de qué quiero construir del radicalismo, qué queremos construir desde la capital. Queremos construir un partido que pueda levantar la voz dentro de una coalición, un partido que se anime a más que ocupar lugares legislativos. Creo que ese rol de cuántos diputados entran en el radicalismo está bien, es importante, pero no es suficiente. Para dar transformaciones grandes hay que gestionar. Y nuestro partido tiene muchísima gente con vocación de gestión, mucha gente preparada en las universidades. Vos lo que estás diciendo es que le falta vocación de poder en serio. Vocación de animarse a competir para ganar elecciones, para gestionar. Animarse, salir de ese papel minoritario, hacerse cargo, tener nuevas ideas, proponerse más, pretender, desafiarse más, abrirse a nuevos debates. Creo que le falta esa Para rebeldía. tener eso no tenés que tener un candidato a presidente, aún dentro de esa coalición. Por supuesto que hay que buscarlo. Yo creo que... Pensé que ya lo habías encontrado, yo pensé creo que que- era Lustó. Martín Lustó es un excelente referente, muy capacitado y yo estoy convencida de que está preparado para dar grandes transformaciones. ¿Es candidato a presidente o no? No, candidato a presidente todavía no hay ninguno y ojalá que se define a través de una PASO porque estoy convencida que es la mejor herramienta para definir candidatos. Pero sin dudas Martín tiene una capacidad de liderar un cambio profundo que le hace falta a la Argentina. ¿Qué otras figuras ves vos en el radicalismo si le tuvieras que hablar a alguien que no está mirando al partido? Desde el lugar desde donde vos estás. Bueno, Cornejo ha sido un excelente gobernador. Tenemos también experiencias interesantes en intendencias, como Marco Ferrer en Río Tercero de Córdoba, bueno, Pose en San Isidro. Y además el radicalismo tiene una juventud que se conoce poco, una juventud que todo el tiempo se está preparando y formando para algún día poder llegar a espacios de gestión y cambiar las cosas. ¿Por qué da la impresión de que la juventud es kirchnerista? No, Mayoritariamente. yo creo que eso quedó en una experiencia que fue que Néstor escuchó a la juventud en su momento y mucha gente que estaba descreída de la política volvió a acercarse, una juventud volvió a acercarse porque se sintió escuchada. Pero no creo que sea digamos, una cuestión de la cámpora. Pero me imagino yo un chico adolescente. Si miro el kirchnerismo, es clarísimo lo que me ofrece. Digamos, en la góndola es un producto nítido. Sé que, no sé si sé tanto qué quieren, pero sé lo que no quieren y sé contra quiénes están. No sé si miro el producto radical, la marca radical, si tengo, Juntos por el Cambio menos todavía, no sé si tengo muy claro qué es lo que ofrecen, si hay una explicación más o menos convincente de cómo son las cosas, o todavía la están buscando los dirigentes. Yo creo que el radicalismo tiene algo clarísimo para ofrecer, que es su cultura democrática y la manera de funcionar. El radicalismo elige sus autoridades mediante elecciones. Digo, no son 4 personas que se sientan a dedo y eligen quién va a presidir. Eso está muy el bien, partido. eso nadie lo discute. Pero, por ejemplo, vota la estatización de YPF. No digo que esté mal ni bien. Digo, conviven con un PRO que estaba en contra. Digamos, ahí cuando te pones ya en temas de gestión y en la vocación de gestionar, empieza a haber como discusiones que no están saldadas, como ideas viejas. ¿Cómo es eso? Es que para mí ¿O qué hay- podés hacer para salir de eso? Yo creo que ahí está el punto de la práctica que tenemos en el radicalismo. Además de la práctica democrática que te decía recién, el radicalismo debate puertas adentro. Y te voy a dar un ejemplo. En el caso del aborto el año pasado, el radicalismo llamó a convención con todos sus representantes de todas las comunas de la capital y discutió cuál tenía que ser la posición del partido frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esa práctica ejemplar de debatir puertas adentro para ver cuál va a ser el mandato para los representantes, me parece que es un ejemplo que hay que mostrar y que es la práctica ideal de cómo deberían funcionar los partidos políticos. Parece algo que es obvio, pero sin embargo no funciona en otros partidos. Entonces, me parece que ahí el radicalismo tiene para ofrecer una cultura y una dinámica que es excepcional. Vos hablabas de la grieta. Cuando uno lee los diarios, de manera muy simplificada, se habla de que no sé si Juntos por el Cambio, tal vez sea el PRO, hay halcones y palomas.
¿Qué es esa división? ¿Expresa algo? ¿Son dos formas de relacionarse con el gobierno y con el kirchnerismo? ¿O hay un debate interno en Juntos por el Cambio respecto de qué pasó, por qué pasó lo que pasó? Estoy hablando de la gestión de Macri, ¿no? ¿Y qué quieren para el futuro? Yo creo que si el radicalismo tuvo un papel, digamos, de perfil bajo, ya no es momento de volver atrás a echar culpas ni responsabilidades, sino que tenemos que asumir cuál fue nuestra función en esa coalición y construir hacia adelante. Creo que ahí está la diferencia en decir, bueno, ahora encaremos una construcción de un partido para una coalición que pueda tomar decisiones más firmes, que pueda tener una voz alta, que plantee a la coalición nuevas ideas y se anime a ponerlas en práctica. Creo que el ejemplo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires es una manera de demostrarlo. Nosotros en la ciudad, en 2015, en 2017, marcábamos diferencias con la gestión de la ciudad y la gestión de la ciudad las tomó. Y podemos dar un montón de ejemplos de eso. Entonces, tiene que ser el ejercicio de cómo tenemos que actuar dentro de una coalición. Marcando constructivamente qué cosas me parece que están mal y haciendo un seguimiento posterior para que eso cambie. Pero con una voz firme, con ideas nuevas, con ideas concretas, como lo hicimos en la ciudad. ¿Por qué una persona joven que tiene interés por la vida pública se mete como parte de su carrera a gobernar un partido? Mira, joven en realidad ya me caí del padrón de juventud hace un año, así que ya no soy tan joven, tengo 31 años. Y la verdad, mira, tengo una hija de 5 meses. Realmente creo que... Sos jovencísima, claro. Sí, pero a lo que voy es que yo estoy convencida de que esta es una oportunidad... 5 meses tiene tu hija. Sí. ¿Cómo se llama? Justina. Justina. La dejé en casa llorando. No me hagas sentir mal. No, por favor. Pero a lo que iba con esto es que estoy convencida de que la oportunidad que tenemos para el partido es única. Y estoy dispuesta... ¿Pero por qué dedicar tiempo a un partido político? Algo tan raro como un partido político. Primero porque los problemas que tienen los argentinos son gravísimos y creo que no hay tiempo de esperar. Uno tiene que dedicar todo lo que cree que puede aportar. Y yo tengo vocación de aportar para transformar la realidad. Pero no sirve más una ONG, militar en la facultad, ¿Por qué un partido político? Porque yo estoy convencida que los partidos son la herramienta para llegar a gestionar los espacios, lo público y dar las transformaciones reales que hacen falta. ¿Y por qué? Porque no queremos más pobres en Argentina, porque no podemos aceptar que haya un 42% de pobres, porque hay realidades que no pueden ser aceptadas y no hay tiempo para esperar que se solucionen. Entonces tenemos que dedicar todo eso. Además, estamos viendo cómo un montón de jóvenes están yendo del país. Entonces, yo quiero que en el futuro mi hija pueda elegir vivir en Argentina, no que no le quede opción. Ahí ustedes tendrían un punto de acuerdo con el gobierno, con la Cámpora, etcétera, ¿o no? ¿O miran la pobreza desde otro punto de vista? No entendía qué apuntás, de nuevo. A la prioridad por la pobreza y por la situación social y por los excluidos, etcétera. Pero tenemos que estar todos de acuerdo en ese punto. ¿Y qué nivel de diálogo tienen? Y la verdad que vemos, el que gobierna es el que tiene que convocar. Vemos que hay una falta de diálogo total. Y como decíamos al principio con el tema de las escuelas, algo tan importante como la educación de los chicos. La educación sabemos que es la principal herramienta de movilidad social. Entonces la política, la discusión política, no puede arrebatarle a los chicos esa posibilidad. Mariela Coleta, muchísimo gusto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Y suerte en tu carrera. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte muy breve y vamos a hablar con el autor de El peronismo de Cristina. Es un temazo justamente en estos días donde Cristina está oculta y muy fuerte, muy poderosa como siempre. Vamos a hablar entonces con Diego Genú de las circunstancias actuales y de su libro. Ya volvemos.